casi toda hecha, estandarizada, para que todo el mundo baje el mismo tipo de información, con algunos datos extras que yo les voy a ir dando de lo que tiene que ver con lo nuestro. ¿Sí? Pero la presentación está hecha para presentar en todo el país a quienes, no solamente a médicos, estudiantes de medicina, a enfermeros, agentes de salud, que en otras provincias son los primeros que toman contacto con los pacientes. Esta charla no está apuntada a la complejidad, sino a la detección precoz de la patología oncológica. ¿Paso acá? ¿Por qué todo esto? Porque el cáncer diagnosticado precozmente es potencialmente curable. ¿Y para qué? Para que todos los chicos que tengan cáncer tengan el mismo tipo de posibilidades y chances de curación y no queden retrasados, porque ustedes saben que les desfavorece francamente su pronóstico, y puedan, con un diagnóstico oportuno, recibir la derivación en el momento adecuado. Este programa apunta a esto, a mejorar el pronóstico de los pacientes, disminuir la mortalidad precoz, a tratamiento más acertado de las menores complicaciones posibles, a disminuir todo tipo de secuelas orgánicas y psicológicas que puedan ser prevenibles, y también a achicar costos de no reproducir estudios y tratamientos que después se terminan haciendo en unidades de mayor complejidad. Para que ustedes tengan una idea, esta es la red de unidades de hemato-oncología pediátrica de toda la Argentina. Como ven, hay unidades en todas las provincias, en algunas más grandes, en otras más pequeñas. La población de pacientes pediátricos en la Argentina es de 10.429.071, y hay 27.000 casos oncológicos registrados. El 81% de esos pacientes se atienden en redes públicas de salud, que somos 30 hospitales, de los cuales pediátricos son 4 nada más, 3 en Buenos Aires, el hospital de Mendoza, 5 el hospital de Tucumán, el de Corrientes, y el resto somos todos hospitales generales, alguna clínica en Córdoba también, el Hospital de Niños de Córdoba. Con esta distribución en las provincias, esta red cubre el 93% del registro de cobertura nacional. Como ustedes verán, no hay muchos pacientes por año, son 1.400 distribuidos en todas esas unidades que ustedes ven. De los 1.400, en general, 523 son las leucemias esperadas por año en el país, 275 tumores del sistema nervioso y 464 tumores sólidos agrupados, todos los tumores sólidos. ¿Sí? Y todos los otros hacen más. Es la primera causa de muerte en pacientes de 5 a 15 años, si uno excluye los accidentes. La tasa de mortalidad es de 38 por millón en menores de 15. Y en Argentina son estimadas 380 muertes por año de pacientes diagnosticados. Hay en algunos lugares, y eso es lo que se intenta con este programa, que los pacientes se mueren sin diagnóstico, entonces no quedan calificados dentro de estos pacientes. Y la intención de todo esto es a que cuando ustedes trabajen en centros periféricos, donde todos vamos a trabajar en algún momento, tratemos de disminuir esto haciendo diagnósticos precoces y oportunos. Esto es un poco lo que yo les decía antes. La barra roja son las leucemias, la naranja los tumores del sistema nervioso y los linfomas, la que es un poquito más pálida. Entre todos ellos son casi el 50%, y un poquito más del 50%, y el resto de todos los tumores sólidos que tienen numerados ahí conforman el 40%. Desde el año, la red del ROA empezó antes del año 2000, pero desde el 2000 al 2020 ha tenido como un registro continuo, donde se fueron incorporando muchas más unidades. Como ustedes ven, no ha variado pediátricos esperados.
¿Cuántos pacientes creen que nosotros recibimos por año, ya que todos ustedes o casi todos estuvieron en la sala, y todos creemos que tenemos un montón de pacientes oncológicos? ¿Alguna cifra que ustedes estimen por año? 40, 50. 50 pacientes por año son los que recibimos nosotros, que somos entre la cuarta y quinta, dependiendo de los años, unidades en cuanto a volumen de recepción de pacientes en todo el país. Por lejos, primero es el Garrahan, que tiene más de 600 casos. De esos 1.400, 600 los recibe el Garrahan. Después el Hospital de Niños, el Gutiérrez y el Sor María Ludovica. Y muy parejitos, nosotros y el CUNA, somos el cuarto centro de recepción. Hay años que tienen más ellos, más nosotros, pero más o menos estamos entre 50 y 55 casos anuales. Lo cual a nosotros, cuando estamos en la sala, todos decimos, hay pacientes oncológicos por todos lados, y llegan todo el tiempo. Piensen que son 50 por año en una guardia cualquiera de invierno no COVID, hay 200 pibes en una guardia. ¿Sí? Es una patología poco frecuente, por más que nosotros, por estar en un lugar donde haya patología oncológica, estemos muy acostumbrados a ver pacientes con cáncer. ¿Quiénes pueden tener cáncer? Todos, ¿sí? Todos, pero hay algunos que tienen más chance de tener cáncer que otros. De la población en general, hay algunos pacientes, los síndromes genéticos son fundamentalmente, y de ellos el más frecuente por orden de frecuencia son los pacientes con síndrome de Down, tienen característicamente mayor porcentaje, mayor posibilidad de tener patología oncológica. Los que están expuestos dentro de la población general a factores ambientales específicos, y dentro de la población en especial, nunca dejar de acordarse que cualquier paciente que haya tenido cáncer en algún momento de su vida es un candidato mucho más posible para hacer una segunda neoplasia que alguien que no lo tuvo nunca. ¿Qué factores influyen en el retraso del diagnóstico? En algunos nosotros podemos actuar, y a esto viene la charla, y otros no. En los primeros síntomas, donde la responsabilidad es completamente familiar, porque son los primeros que lo diagnostican, nosotros no podemos hacer nada. ¿Con qué tiene que ver la aparición tardía de los papás en general? Con que la mayor parte de los síntomas de las enfermedades oncológicas son bien inespecíficos, confundibles con cualquier tipo de enfermedad benigna, con que uno nunca va a pensar que su hijo tiene cáncer. Y también con las características biológicas del tumor, que a veces, cuando se hace manifiesto, como en el caso de los tumores óseos, suelen ser manifiestos cuando ya están en un estadio bastante avanzado. ¿Sí? Para cuando los padres se pueden dar cuenta, sobre todo de un tumor sólido, en general, los que tienen que ver con los óseos, son bastante avanzados. ¿En qué influye la tarea profesional? En cuanto a que si nosotros no conocemos cuáles son los síntomas y qué buscar, siempre llegamos tarde al diagnóstico. Y la tarea institucional, que ya es de tercer nivel, que es lo que tenemos nosotros, digamos, arriba, pero no en la guardia externa, es primero en qué hospital se está estudiando, y segundo, la viabilidad que tengan de hacer una derivación para una consulta ulterior, para que lo trate otro equipo, o si están en un hospital de baja complejidad, para hacer la derivación en el momento. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Todos estos son los síntomas y signos más frecuentes que aparecen en los pacientes con cáncer. Que como ustedes verán de la lista, ahora los vamos a ir viendo la mayoría diferenciados, son bien inespecíficos, bastante diversos, excepto la pubertad precoz y la virilización, los síntomas más frecuentes, la fiebre, la púrpura, la anemia, las cefaleas, el prurito, son bastante inespecíficos, ¿sí? Pero cada uno de ellos puede ser orientador a un tipo de patología diferente. En el caso de la fiebre, la púrpura y la anemia, en general recordar siempre que son urgencias tanto infectológicas como oncológicas, que rápidamente son chicos que si ustedes los ven en un consultorio tienen que ser evaluados en un hospital de por lo menos segundo nivel, como mínimo, que tengan la posibilidad de hacer cultivos e instalar un tratamiento rápido,
y después vemos si no es infeccioso, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Cuáles de las enfermedades que ustedes conocen empiezan con fiebre, anemia y púrpura? Las enfermedades oncológicas. ¿La leucemia? Característicamente, las leucemias son lo más frecuente, en lo primero dentro de las enfermedades oncológicas que uno debería pensar, ¿sí? Después vamos a ir viendo que para cada grupo de síntomas hay enfermedades para los cuales uno irse orientando. El aumento del tamaño ganglionar es tal vez de lo más debatible. Es ese chico que llega con un ganglio chiquito, que lo ve el pediatra, que le pone antibióticos, que ahí estamos, que está más grande y me parece que sí, bueno, démosle una semana más y vamos, y esto se empieza a estirar en el tiempo, y una adenopatía que demora más de un mes en resolver, sí o sí, tiene indicación de estudiarse, ¿sí? Los ganglios tumorales son, digamos, de apariencia diferente que un ganglio inflamatorio común, son mayores a 2 o 3 centímetros, no suelen ser dolorosos, responden parcialmente al tratamiento antibiótico, que es lo que hace un poco confundir y retrasar el diagnóstico, se adhieren a planos profundos y perduran en el tiempo. Un poco lo que decíamos antes, si tenemos 4 semanas de adenopatías que persisten, hay que considerar rápidamente una biopsia. Y otra cosa característica es qué localización tienen esos ganglios. En general, los de localización supraclavicular no suelen generar muchas dudas y son los primeros que se derivan, pero también es cierto que no todos los niños nos dan esta ventaja de venir a consultar con un ganglio supraclavicular en cuanto a la velocidad de diagnóstico, sino que en general suelen ser cervicales bilaterales, ¿sí? Bueno, si además del aumento del tamaño ganglionar del que veníamos hablando, porque digo, la foto del pequeño de abajo, no cabe duda que uno no demora demasiado. Pero el de arriba, y si es un chico medio gordito, y si a uno le cuesta palparlo, suele haber más demora en el tratamiento, pero si al aumento del tamaño ganglionar uno le suma el prurito, la sudoración nocturna o cualquier tipo de síntomas B, siempre hay que sospechar linfomas y rápidamente derivarlo para hacer una biopsia. Placas de tórax. Esta es una placa normal de un paciente de 14 años, para que ustedes tengan en cuenta la división del mediastino, anterior, medio y posterior, y qué buscar en cada uno. ¿Qué buscan en el mediastino anterior? ¿Qué tipo de patología buscan cuando ven una placa y la ven de perfil y el predominio es anterior? ¿Qué piensan? Un timoma, ¿qué más? Los linfomas van en otro lado. Y patología tiroides, ¿sí? El 50% son timomas y patología tiroidea, algunos fibromas pleurales, pero la mayor parte son timomas y patología de tiroides. En el mediastino medio, sí, están los linfomas, los quistes broncogénicos, y en el mediastino posterior, ¿cuáles? Los parametrásicos sí, las metástasis mediastinales son más raras, suelen ser enfermedades primarias del mediastino, ¿sí? Los neuroblastomas, todos los tumores neuroendocrinos suelen alojarse en el sitio de localización, son en el mediastino posterior, ¿sí? Y a veces, casi todos nosotros hemos visto alguna placa de estas así, que puede ser desde una neumonía con derrame, como la primera, hasta un tumor sólido. Entonces, claramente, estas placas tienen que llamar la atención. Nosotros durante el año pasado hemos recibido varios pacientes con mediastinos anchos que no fueron valorados a tiempo por la epidemia COVID y que llegaron en esta condición. Y que no tenían neumonía, que fueron tumores sólidos, pero que podían tranquilamente haber transcurrido una neumonía de difícil diagnóstico. Siempre tratar de hacer, además de una eco con esto, una placa, una ecografía junto con esto. Y cuando nos quedan dudas si es el mediastino anterior,
una buena ecografía en un niño pequeño ayuda bien a diferenciar que esta imagen sea el timo. Las masas tumorales de tórax, todo tumor de mediastino tiene que hacer pensar en una neoplasia, y los diagnósticos más frecuentes son estos que estábamos hablando: los linfomas, los neuroblastomas y las leucemias del tipo T en general son las que se localizan en mediastino. Bueno, esto es un poco más de lo que decíamos antes. Y un poco volviendo a lo importante de derivar a tiempo, si ustedes reciben una placa de tórax en cualquier unidad sanitaria con estas características de un mediastino ensanchado, no dudar en pedir más cosas, en pedir tomografías, en pedir absolutamente nada, sino en hacer una derivación adecuada, porque lo más probable es que cuando llegue al otro hospital pidamos una tomografía nueva y haya que hacer marcaciones y haya que hacer punciones, y un poco es esto lo que duplica y retrasa los tiempos, ¿sí? Bueno, son imágenes de metástasis pulmonares. Y esto es un algoritmo para que ustedes reciban en la guardia y tengan más o menos claro cuándo derivamos, cuándo hacemos estudios, cuándo son urgencias, ¿sí? Cuando ingresan tanto en el primero como en el segundo nivel de atención, cuando ingresan los pacientes con petequias, hepatoesplenomegalia no justificada por otra causa, masas abdominales, ensanchamiento mediastinal, derrames pleurales o derrames pericárdicos en la radiografía de tórax, todas esas son urgencias y deben derivarse, si estamos en un consultorio, por lo menos a un hospital, y de ahí veremos hacia dónde va. Si al ingreso el paciente tiene uno o más de los síntomas que ven ahí, fiebre, dificultad respiratoria, palidez marcada, astenia, irritabilidad, adenopatías generalizadas, hematomas no justificados o dolores óseos, son pacientes a los que uno tiene que estudiar, como mínimo, con una placa, un hemograma y un frotis, y con esos resultados decidir qué hacemos. Si no tienen hiperleucocitosis, si hay parámetros de lisis, si hay coagulopatías, o si en el hemograma el paciente tiene 2 o más citopenias, o les informan que hay células atípicas, no cabe duda que hay que hacer una derivación a una unidad de oncología de manera pronta. Los pacientes que nos dan un poco más de tiempo son los pacientes con adenopatías que no tienen infecciones, que no hay que hacer una derivación de emergencia, pero no más de 3 días hay que tratar de definir qué hacemos con ese paciente. Si las adenopatías son de consistencia firme y dura, si están adheridas, si son mayores a 2 centímetros, se aumentan de manera progresiva. Alguno de ustedes recibió al paciente que tuvimos la semana pasada, que le vamos a guardar su nombre, que llegó como una masa con una adenopatía única, y 6 días después el niño tenía múltiples adenopatías. Esa es la evolución. Uno puede esperar 2 o 3 días, pero son niños que por ahí en 4 o 5 días necesitan rápidamente instaurar una quimioterapia, ¿sí? Bueno, si tiene síntomas B y si no responde a los tratamientos antibióticos habituales. ¿Qué hacemos con un niño con dolor de cabeza y vómitos? Bastante frecuente en una guardia de pediatría, ¿sí? ¿Cuándo los dolores de cabeza les parecen sospechosos? ¿O cuándo deberían parecerles sospechosos? ¿Qué más? Con el ejercicio mucho. Cuando cambia el patrón de cefalea, cuando se acompaña de vómitos matinales. Exacto. ¿Y si es un bebé chiquito y no le dice nada de todo eso? Abombamiento de la fontanela. Retrasos de las pautas madurativas, que son como lo más característico, junto con todo esto, que uno puede apreciar en un bebé, porque en uno grande les dice todo esto, pero en un bebé chiquito, pérdidas de pautas madurativas que ya habían adquirido, también uno los tiene que tomar en cuenta dentro de los síntomas neurológicos, ¿sí? Los dolores de cabeza, como decíamos recién, y los vómitos progresivos que despiertan por la noche con vómitos matutinos que tengan alteraciones en la marcha, los niños que caminan, nos tienen que hacer pensar en un tumor cerebral, ¿sí?
Si bien es patología infrecuente, está comprobado científicamente que todos los pediatras en algún momento de nuestra vida profesional vamos a tener o un paciente que en ese momento está cursando cáncer por la incidencia que tiene, pero también va a tener muchos pacientes que ya tuvieron patología oncológica, que son curados y que a lo largo del tiempo, uno como pediatra general tiene que tener en cuenta esos antecedentes pensando en posibles recidivas y tratamientos de complicaciones de quimioterapia futura. ¿Sí? Bueno, este es un poco, el ejemplo este es una paciente de 10 años, no habíamos dicho las convulsiones, pero claramente, que debuta con convulsiones tónico-clónicas focales, con historia de cefaleas en el último periodo, con bajo rendimiento escolar, con fondo de ojos con edema de papila, que se diagnosticó un tumor cerebral de inicio. Los parálisis de los músculos de la cara, la debilidad en brazos y piernas, los cambios en la sensibilidad, no es lo que más frecuente vemos, pero sí lo tenemos que buscar, y para eso hay que hacer un examen clínico completo. ¿Sí? En el caso de este pequeño, la consulta fue hecha a un servicio de oftalmología por estrabismo, como ven ahí, en un hospital general con un servicio de pediatría. Al paciente le hacen una cirugía correctora de estrabismo y 2 meses después empieza con ataxia. Si antes de pensar solo en el estrabismo hubiéramos hecho una tomografía de cerebro, tal vez nos hubiéramos dado cuenta que el estrabismo era secundario a la compresión que tenía por el tumor. ¿Sí? Para los tumores cerebrales, entonces, dividimos a los pacientes mayores y menores de 2 años en función de los síntomas que veníamos charlando recién. Los menores de 2 años, con fontanela bombada, con aumento anormal del perímetro cefálico, con estancamiento o regresión del desarrollo psicomotor, con estrabismo de aparición muy reciente y repentina, con aumento ausencia de seguimiento ocular. Hay que hacer dentro de las 48 o 72 horas una atención en unidades de hematooncología, o por lo menos en hospitales pediátricos de alta complejidad, donde se pueda tener a mano a los neurólogos y a los hematooncólogos. En cambio, son emergencias si aparece la somnolencia excesiva, los vómitos, las crisis convulsivas, los signos de afectación de paredes craneales. En los pacientes más grandes, los que agregan déficit motores, esos pacientes tienen que ser derivados a centros de emergencia pediátricas para estabilizarlos y estudiarlos lo más rápido que se pueda. En los pacientes mayores de 2 años, lo que más predomina suelen ser las alteraciones visuales, los que tengan alteraciones de la marcha, alteraciones motoras, el deterioro del rendimiento escolar, que el año pasado no se pudo ver, pero sí es bastante característico, que empiezan por buscar el oftalmólogo, la psicopedagoga, y el chico sigue sin andar bien, y maestras alertas también nos ayudan a hacer diagnósticos más tempranos. ¿Sí? Y cambios en el comportamiento de manera inadecuada. Cualquiera de estas cosas tiene que hacerlos pensar y derivar rápidamente a una unidad de hematoncología. Las masas tumorales abdominales suelen ser en general otra de las que aparecen por ahí. Alguno de ustedes recibió algún paciente con una masa abdominal, que normalmente los que los encuentran son los papás, revisándolos, cambiándolos, bañándolos, y encuentran el tumor. Los diagnósticos para tener en cuenta son los tumores renales, los linfomas, los neuroblastomas, los rhabdomyosarcomas, teratomas malignos y los tumores hepáticos. Ante la sospecha por palpación o ecografía, hay que derivar de forma urgente a un centro de atención de hematoncología infantil. Es muy distinto el pronóstico si hay un trauma e ingresan con un abdomen agudo quirúrgico y este trauma es secundario a un tumor, las diseminaciones que puede haber. Hay pacientes que con tumores abdominales han sido intervenidos, colostomizados, y finalmente eran linfomas y eran pacientes que no requerían. Entonces, ante el mínimo diagnóstico, lo primero a hacer es la derivación oportuna.
Las formas de presentación en general, los papás pueden palpar las masas abdominales, los chicos en general no suelen tener tanto dolor, salvo que la masa sea muy grande, a veces tienen hematuria, pueden presentar dolores cólicos, los diagnósticos diferenciales para pensar patología benigna dentro de la patología benigna, que es la hidronefrosis como diagnóstico diferencial, tampoco es una enfermedad demasiado frecuente como para pensarla de inicio, con lo cual lo más rápido para hacer es hacer el diagnóstico, hacer la ecografía y después valorar si va a necesitar una tomografía o no. Los pacientes con los tumores abdominales, tengan en cuenta que la mayoría de los tumores abdominales son tumores renales que tienen excelente pronóstico en los niños, tienen una tasa de curación mayor del 90%, con lo cual hacerles un diagnóstico oportuno es un niño que va a crecer y se morirá de otra cosa que no tenga que ver con su tumor cuando sea grande, digamos, pero no, son chicos que casi todos se curan. No pedir estudios de mayor complejidad, que demoren el tiempo y que probablemente deban repetir. Este paciente que está en el ejemplo es un paciente de 4 años que se internó 3 veces en un periodo de 5 meses para estudiarlo por diarreas alternantes. Lo estudiaban por diarrea y constipación, le hacían tratamientos sintomáticos, pero no tenían imágenes acompañantes, no había ecografía, era tratamiento sintomático, 2 o 3 días se iba a la casa, un tiempo estaba bien, y así hasta que se hizo un gran aumento del volumen de la masa, que justificó que se hicieran las imágenes, y ahí se descubrió el tumor. La protrusión ocular, siempre pensar en descartar patología maligna. Los diagnósticos más frecuentes en un paciente que ingresa así a una guardia siempre son malos. Rhabdomyosarcoma, cistiocitosis, tumores del nervio óptico, leucemias mieloides con compromiso del sistema nervioso central, neuroblastomas y retinoblastoma, evidentemente hace un diagnóstico diferencial con patología infecciosa, pero una vez descartado, con buenas imágenes, rápidamente hay que hacer una derivación hemato-oncológica. Los dolores óseos localizados generalmente suelen aparecer en chicos más grandes, mayores de 10 años. En la mayoría de los casos hay antecedentes de traumatismo que no justifican la intensidad ni la duración del dolor, que despiertan al chico de noche y que con el tiempo aparece la curación. Lamentablemente estos son de los tumores que dan poco aviso temprano. Hemos recibido una paciente del Chaco hace un par de años que estaba jugando al fútbol en la escuela, le dieron una patada, la chica empezó con dolor en un pueblo, la trataron por dolor, al compañero que lo echó de la escuela le hicieron como, lo segregaron en la escuela, lo maltrataron por haberle pegado a su compañera, la niña se demoró 3 meses de mala evolución del dolor atribuido a un partido de fútbol, hasta que la tuvieron que mudar de pueblo, hacer una radiografía, y tenía un tumor en su tobillo. Aspectos importantes de las placas. ¿Qué ven en estas radiografías? Así, grosero. En el primer par. Osteólisis. ¿Y qué más? Ven que tiene una reacción muy clarita, una reacción de periósteo. ¿Sí? Esta es claramente, veremos si es un Ewing, si es un sarcoma, pero francamente es una placa patológica. ¿Sí? Pueden tener o no, dependiendo de la patología, compromiso de tejidos blandos. Y también dependiendo de qué patología sea la que la afecta, se afectará la metáfisis o la diáfisis de los distintos huesos. Estas son placas de hombro, donde si ven bien en la primera imagen, francamente no tiene tejido óseo. Aparece grande, una imagen quística que en realidad no es quiste, es el borde del tumor, cuyo contenido
es todo material lítico, ¿sí? Estas son imágenes para que ustedes vean que no solo se compromete el hueso, sino que también puede haber compromisos de partes blandas. ¿Y cómo hacemos con los diagnósticos de los pacientes con tumores óseos? Ante un paciente con una fractura patológica, tumoración en miembros que se adhiera a planos profundos y durada, crecimiento rápido progresivo asociado al dolor, directamente se hace la derivación, ¿sí? En las primeras 48 a 72 horas. Si el paciente le llega con un dolor localizado persistente, asimétrico, que crece, que lo despierta por la noche, que tiene síntomas no justificados como la dificultad de la marcha, y que en general tiene más de un mes de evolución, a ese paciente sí o sí hay que hacerle una placa, evaluarlo bien, tratar de evaluarlo con algún traumatólogo, y si persisten los síntomas, hacer la derivación, ¿sí? Otro ejemplo bastante reciente que la mayoría de ustedes deben conocer, es un paciente nuestro que se siguió durante un mes en el consultorio de atención inmediata por dificultad en la marcha. Esa dificultad era secundaria, aplastamiento vertebral, y como diagnóstico final tenía una leucemia. Pero el chico estuvo un mes en consultas permanentes por seguimiento por alteración de la marcha. Bueno, la leucocoria, nosotros en general acá no vemos nada de tumores oculares. El tratamiento se hace en el Garrahan, el retinoblastoma. Los retinoblastomas son el 3 a 4% de los tumores en Argentina. La mayor incidencia es en bebés menores de 2 años. La forma de presentación, en general, es que los chicos se les ve la pupila blanca u opaca. En las fotos con flash, reflejo rojo, sale blanquecino. Y muchas veces consultan por estrabismo. En general, en muy buen estado general, como diagnóstico diferencial, el primero son las cataratas congénitas, y son pacientes que sí o sí tienen que tener una evaluación por un oftalmólogo infantil, con lo cual con eso es el primer motivo de derivación, no los pueden ver oftalmólogos de adultos. El tratamiento puede incluir la enucleación, y según la estadificación hacen quimio y rayos, y se curan también del 85 al 98% de los pacientes. Bueno, el estrabismo ya hablamos antes del retinoblastoma y las masas tumorales. Los dolores óseos generalizados. En general, más del 90% de los dolores óseos generalizados corresponden a causas benignas, pero cuando nos tienen que llamar la atención, cuando se prolongan en el tiempo, cuando son progresivos, las características que veníamos diciendo antes, cuando los despierta por la noche y fundamentalmente cuando les impiden jugar. Estas son todas fotos la última, son fotos de pacientes con leucemia, con afectación ósea. Y si quieren, y aprovechando que este paciente que estábamos hablando antes está hospitalizado, ver una placa de columna de ese niño, se van a dar cuenta que las vértebras son francamente distintas de lo que uno espera de una vértebra normal, y ante esa radiografía simple, uno tiene que rápidamente pensar en patología oncológica. Después no importa si es leucemia, pero pensar. La fiebre prolongada, que dura más de una semana, que después de haberla estudiado no llegamos a nada porque nada es específico. Menos del 10% de esas fiebres son de causa oncológica, pero si la fiebre uno la estudia y no encuentra nada, sí o sí hay que pensar en que puede ser como causante, como síntoma secundario a patología maligna. Bueno, el dolor en los dientes por ahí es un signo que es muy tardío ante una masa tumoral y no sería el primer diagnóstico que uno ve. La otorrea, la otorragia, la secreción o sangrado por el oído, que persiste en el tiempo y que es progresiva, que no
responde al tratamiento antibiótico, uno tiene que pensar en patología oncológica, no pedir más estudios de mayor complejidad y sí hacer las derivaciones. ¿Sí? Este es un paciente, las imágenes corresponden a un paciente de 10 años, con otalgia de 20 días de evolución, con tratamiento antibiótico como otitis media aguda, que consulta al otorrino. Cuando se agrega la parálisis facial periférica, se interna con diagnóstico presuntivo de mastoiditis y terminó siendo un rhabdomyosarcoma. Las distrofias, las semi o hipertrofias corporales son extremadamente poco frecuentes, se asocian a algunos tumores, se controlan cuando, cuando uno tiene un paciente con una hipertrofia corporal parcial, hay que controlarlos con ecografías porque uno sabe que pueden aparecer tumores, pero no son síntomas frecuentes. Y la hematuria, cuya causa más frecuente por lejos son las nefritis, el 25% de los pacientes que tienen patología renal tienen hematuria. Los sangrados vaginales en niñas pequeñas siempre hay que pensar en qué. ¿En qué piensan como primer diagnóstico? Una niña pequeña que viene con sangrado vaginal. En abuso, ¿sí? Sin duda. Primero es un abuso y de esto después nos encargamos. Pero sí hay que tener en cuenta que hay tumores muy poco frecuentes. No mucho también tuvimos una paciente con un tumor de vagina cuyo síntoma inicial era el sangrado. Pero lo primero a pensar, sin duda, es el abuso. En cuanto a la pubertad precoz y el inicio de la virilización, en general la patología a pensar son tumores del sistema nervioso central, tumores de ovario o masas suprarrenales. No hay que pedir estudios de mayor complejidad, sino simplemente hacer una derivación a tiempo. Y las lesiones en piel, que nosotros no estamos acostumbrados en general a buscar, existen, son de muy baja frecuencia los melanomas, pero sí hay que prestarle atención a las lesiones que sean asimétricas, con bordes irregulares, con diámetros mayores a 6 milímetros, o que cambiaron la forma en el tiempo. Si ustedes son sus pediatras de cabecera, ahí hay que hacer una derivación especial. En todos estos casos lo que se necesita es que hagan un examen físico con el niño desvestido, ¿sí? Para no saltarse ningún síntoma ni ningún signo que puedan presentar. Esto en realidad se los traje, es el resumen de lo que va hasta ahora del año, de cuánto incidió el COVID en la patología oncológica. Estas son la distribución, es más un dato de color que lo que tenga que ver con la charla, pero ustedes han atendido pacientes con COVID durante este año. Solamente hubo 288 pacientes con COVID-19 desde que se empezó la pandemia hasta ahora. De esos 288, solo 14 requirieron terapia y 9 pacientes fallecieron, pero de esos 9, 5 fallecieron por progresión de enfermedad. No fallecieron, tenían COVID, pero tenían su enfermedad progresada y fallecieron en cuidados paliativos. Cuenta como pacientes fallecidos con COVID porque lo cursaban en el momento, pero no fue ese su motivo de defunción, ¿sí? El impacto con COVID en pacientes pediátricos es muy bajito, pero lo que sí nosotros vimos, y todavía no tenemos hecho un impacto real, fue que tal vez ustedes hicieron varios ingresos de niños que en otro momento hubieran consultado más rápido, o que llegaron habiendo dado vuelta y que en ningún momento los vieron con tumores grandes, que si hubieran tenido consultas más veloces, los pacientes hubieran tenido mejor pronóstico, pero no está hecho un estudio estadístico de cuánto impactó. Lo que sí está claro es que los factores negativos
durante esta pandemia fueron las muestras en los lugares donde no se hace el diagnóstico en el mismo lugar, sufrieron enormes demoras, los traslados de pacientes también sufrieron demoras y hubo mucha dificultad, sobre todo en los centros del interior, en conseguir las drogas oncológicas. Lo que sí hubo es que al haber menos pacientes también de otras patologías, hubo menos episodios infecciosos, hubo más distanciamiento, mayor lavado de manos y mayor concientización con respecto a la prevención de infecciones en general. ¿Sí? Esto lo traje porque me pareció que después de todo un año de haber trabajado con COVID y que uno sigue escuchando qué les pasa a los chicos, qué no les pasa, bueno, lo que nos corresponde a nosotros, que en el día de hoy, que es la patología oncológica, no son niños que hayamos tenido mayor afectación. De esos 14 pacientes que tuvieron terapia, de los 288 pacientes, hay 5 pacientes menores de un año, de los cuales nosotros contribuimos con 2, de esos 9, pero que los 2 evolucionaron bien. Como conclusión, el cáncer pediátrico es menos del 1% del total de las neoplasias, y su posibilidad de curación en forma global es del orden del 70%. Este es un promedio entre los que tienen peor pronóstico, que igual el peor pronóstico pediátrico es del 40%, comparado por ahí con patología oncológica de adultos es mucho mejor, y el 98% de los que vimos antes. La mitad de las neoplasias son hemato-oncológicas, los chicos tienen buena tolerancia a altas dosis de quimio. Es muy importante atenderlos de manera temprana, con redes de atención y con equipos multidisciplinarios. Bueno, y estos son los datos del Instituto Nacional del Cáncer, que son los que nos cedieron la presentación. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Uy, qué silencio. Vamos, que es su primera clase. Estamos como... ¿Alguno de ustedes estuvo en la guardia cuando llegó alguno de ellos? De los que diagnosticamos ahora. ¿Y qué encontraron? Estábamos con la auxiliar. Tenía hiperactividad, en realidad consultaba por dolor abdominal, porque el nene tenía síndrome de Down, entonces era difícil valorarlo en la manera que tenía mucho dolor y alguna pérdida de pausa. Y al examen físico tenía petequias en todo el cuerpo. Y paliendo cutánea, pero había perdido un poco. Sí, no caminaba y estaba siempre en cuestión como cerca y la mamá le traía en otra. El motivo de todo era la constipación, pero lo que menos tenía era constipación. ¿Y era la primera consulta? No, tenía derivado de moreno. Tres consultas no sabía. Suele pasar esto. Cuando nosotros los recibimos ya pasaron como mínimo por 3 o 4 consultas, lo cual muchas veces, y sobre todo al principio, cuando uno da los diagnósticos, los papás se enojan por decir, bueno, no es que yo llegué tarde, es que nadie lo pensó. Obviamente no es que nadie lo piensa, sino que ninguna de estas patologías es la primera. Pero sí que si el chico consulta 3 veces por lo mismo en 15 días, algo no estamos viendo, y entonces a ese paciente en especial hay que ajustarle el ojo. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes de los residentes segundos estuvieron en el CAI? Sí. ¿De verano? Sí, con el paciente. Sí, no. Porque estamos online. Que la tuvimos nosotros, y que venía desde octubre con fiebre y dolor de espalda, hasta que llegó acá al CAI en enero, y lo empezamos a estudiar. Sí, que no podía caminar. Ahí le pedimos la tomo, no, miento, la tomo se le había hecho en otro centro, que se veía la lesión ósea en el T11, y se le hicieron varios trotis que eran normales. Varias COVID también. Varios COVID normales. Muchos COVID. Por eso el retraso de diagnóstico, digamos, no por el COVID, porque encima tuvo la mala suerte de tener COVID, fue COVID positivo, y entonces tuvo que cumplir el aislamiento. Empezaron PINS también, que no tuvo para nada, y hasta que empezamos neutropenia. Teníamos fiebre y dolor desde octubre, y en enero empezó a usar neutropenia. Pero paciente que ya tenía lesiones óseas.
Cuando Ella tenía- se recibió, todavía no tenía había- lesiones óseas y todavía no había hecho la manifestación Exacto. hematológica. Un paciente con un aplastamiento vertebral en un niño sano que aparece de golpe, pero si nos ponemos a contar, hace 6 meses que ese niño tiene su patología dando vueltas, que claramente le empeora el pronóstico, sobre todo el pronóstico de las lesiones de la columna, más que el pronóstico de la leucemia, porque la leucemia se hace aguda en un momento y uno la tiene que tratar cuando tiene criterio de tratamiento, pero sí de esas lesiones de columna, que tal vez con menos tiempo, no sabemos si hubiera sido o no, pero el niño hasta ahora sigue sin caminar. Y nada, y después, en 3 semanas, nosotros hicimos, bueno, se hicieron 2 brotes que estaban mal, porque empezó con el neutropenia, y se decidió hacer la PAMO, que ahí ya estuvo alternativo en la PAMO. O sea, todavía Si no no, había células atípicas en la sangre periférica. Totalmente, por eso era un diagnóstico raro, pero digo como característica, si ustedes lo ven para atrás, es un chico que tuvo 6 meses previos, con 6 no, 4 meses con síntomas previos. No es algo Octubre, noviembre, diciembre. infrecuente esto de lo que estamos charlando. Y cualquiera de ustedes que haga guardia afuera o que tenga un consultorio afuera, puede ser que lo reciba. ¿Preguntas? Bueno. Nada más. Jamás que hacer preguntas. No sé, joven, no lo tengo. Bien ahí, yo los vi a todos ustedes y disculpen a los que están online, que no los tuvimos en cuenta. Sepan disculpar. No veo chat, porque yo no veo nada. Que la docente del día de hoy es poco. Uy, verá más atrás. Acá. Es que no veo nada. ¿Dónde dice más? ¿Ahí? Acá. No, tengo mal de... Arriba. Lo pongo ahí. Ahí. Ay, pobres, estaban contestando. Perdón a los que. Meli, vamos con la pregunta. Hola, buen día. Yo tengo una pregunta, por ahí no va a lo que estamos hablando bien en lo agudo, pero me llamó mucho la atención el tema de los chicos que tienen retraso escolar, digamos, que hay un montón de chicos que por ahí están mucho tiempo con psicopedagoga y demás, y pensar en esto tumoral, ¿en qué momento, para que no se nos haga tarde, pero también para no mandar a todos los pacientes a hacer una tomografía? O sea, eso es como que me llamó mucho la atención, nunca había escuchado. Cuando en general el retraso de pautas madurativas se asocia con algún otro síntoma, que el más frecuente es la cefalea. Un chico que de golpe en el colegio empieza a tener menos pautas, pueden ser por 2 cosas, en general de los pacientes que uno ve al revés, ¿no? De los que ya llegan con la consulta, o pacientes que tienen debut de enfermedades oncológicas, que en realidad las pautas las pierden porque se van anemizando en el tiempo y rinden menos porque tienen menos energía, o los pacientes con tumor del sistema nervioso central termina asociándose a algún tipo de cefalea o signo de hipertensión endocraniana otro. Las convulsiones, no, digamos, para cuando llegamos a las convulsiones, las pérdidas tuvieron que ser mucho más importantes, pero sí son pacientes que a veces empiezan con dificultad visual y donde uno no se tiene que quedar en que digamos, una cosa es un paciente que anduvo bien durante todo su año escolar, si tiene un retraso puntual y a partir de ahí empieza a perder pautas, a ese paciente, y por ahí la psicopedagoga va después de descartar toda la causa orgánica posible para que ese retraso sea, que es distinto si vos sos pediatra general y tenés pacientes, de pacientes que uno los va viendo de chiquitos y que no adquieren la pauta madurativa. ¿Se entiende, Meli? Sí, sí, es como que, entonces el paciente que evoluciona normal y de repente tiene una alteración en sus pautas, un retraso asociado a alguna cefalea o algo más, ahí directamente lo mando a hacer un laboratorio, una imagen.
Y el laboratorio suele no darte nada, porque ese tipo de tumores no dan ningún tipo de alteración en el laboratorio, pero sí te tiene que llamar la atención un chico sano que de golpe pierde su nivel de rendimiento escolar y vos descartás alguna causa traumática, alguna causa familiar, que suelen ser bastante más frecuentes que la patología oncológica familiar, quiero decir, que falleció el abuelo y el nene a partir de ahí pierde rendimiento escolar, digamos, sí hay que plantearse que pueda ser un debut de patología oncológica. Perfecto, buenísimo, gracias, Doc. Gracias a tu compañera que se dio cuenta que teníamos que mirar el chat. Gracias. Lo operaron en el estrabismo, que aparece de la nada, no sé que sea grande. Claramente, primero hay que estudiarlo y después de haber descartado. Exactamente. No era un chico que era estrábico. Es un chico que le aparece un estrabismo agudo. Primero lo estudio, le hago la tomo y si no tiene nada, operamos el estrabismo. Pero un estrabismo que aparece de manera brusca nunca es patología benigna. Puede ser infecciosa también, digamos, pero no. En cualquiera de las dos causas no es benigno. ¿Sí? Y para ver, digamos, aparte de los síntomas que se enfocan, digamos, en una patología oncológica, ¿se podría decir que todos los otros síntomas son súbitos o hay algunos que no necesariamente? Súbitos, si vos vas para atrás y le preguntás a cualquiera de los papás, ¿cuánto tiempo antes empezaron con síntomas? En el caso de las leucemias agudas, entre 15 y 20 días es el promedio. Y es la primera y la segunda consulta de, tiene 2 días de fiebre, bueno, está perfecto en su estado general, dale ibuprofeno, y si en 48 72 horas no mejora, tráelo, y esa es la primera consulta, y la segunda consulta sigue con fiebre y estamos un poquito peor, pero todavía no da para estudiarle en el laboratorio. Son rápidos, no necesariamente súbitos, excepto los cuadros de púrpura, digamos, fulminantes, ¿no? ¿Algo más? ¿Más preguntas? En caso de que estuviéramos en un centro periférico y estamos en una enfermedad hematológica y sabemos que debemos pedir un hemograma, ¿qué otras cosas como la LDH, qué cosas que laboratorios más nos ayudarían como a direccionarnos en enfermedad oncológica que debemos saber si es como pediatras para ayudar? ¿Qué te parece? ¿Qué le pedirías? Una LDH, un ionograma, primero para ver si es una alteración para ver el potasio, como queríamos hacer Son dos puntos diferentes. La primera es sospechar que tiene esa patología oncológica. Para eso con un hemograma, con un frotis, te alcanza. Una vez que ya pensás que lo tiene, porque tiene citopenias, ahí sí uno habilita un laboratorio pensando en que dentro de un debut puede haber asociado un síndrome de lisis tumoral. Pero el primer laboratorio a hacer es un hemograma. Con un hemograma simple, primero te va a ser más fácil porque, por ejemplo, no en todos los laboratorios de los hospitales hay, por ejemplo, hace ahora, hace un par de años, en el hospital de Merlo, acá nomás, no había ionograma. Había que derivar la muestra, esperar que viniera, esperar un par de horas. Eso está bueno para la sospecha, pero rescato de lo que dijo Ceci, que si algo es obvio de que es, no perder tiempo en estudios en el lugar, sino de derivarlo lo antes posible para Pero ese concepto. la derivación tiene que ser, pero no de cualquier manera. ¿Se entiende? No es, tiene 80.000 blancos y lo derivamos. Sí, tiene 80.000 blancos. Lo derivamos. ¿Cómo lo derivamos? No lo derivamos nunca por su propio medio, no lo demoramos nunca sin vía, no lo derivamos nunca sin haberle hecho un medio interno que nos demora 2 horas y que lo derivamos con un fisio opuesto, con una transfusión si hace falta para estabilizarlo. Todo eso nos puede llevar, como mucho, 2 horas, 2 horas y media. No es, como en muchos casos recibimos, papi, tiene 80.000 blancos, vaya
hasta el hospital. ¿Sí? Una cosa es, bueno, pero tal vez el ácido úrico no tuviste ni tiempo para recibirlo, pero cuando viste los 80.000 blancos, no es, anda a ver qué onda, es, se queda, se interna, se pone una vía, voy pidiendo la derivación y mientras tanto se hidrata, le saca un laboratorio y después, si la derivación salió rapidísimo, genial, y le pasamos del laboratorio al otro, pero una cosa es derivarlo y otra cosa es derivarlo de mala manera. ¿Sí? ¿Hay que asegurarnos una derivación rápida? Sí, de cualquier manera, no, porque eso es el mayor perjuicio para el paciente, porque puede ser que no llegue, porque puede ser que el padre no tiene por qué entender la gravedad del hecho. Si me están diciendo a mí, llévate a tu nene en colectivo y son las 12 de la noche, llévatelo como puedas, y el doctor me está diciendo, anda a tal lugar, y tan urgente no debe ser, puedo bajarla hasta mañana, ¿sí? Todo eso juega en la primera atención segura que tiene que tener el paciente. Contestando a tu pregunta, una vez que vos tenés el hemograma y sospechás que puede tener patología hemato-oncológica, ahí sí, un laboratorio con medio interno, una función renal y un coagulograma es lo primero que uno pediría como el análisis básico. ¿Sí? Hola, no sé si me escucha, pero me surgió otra duda. Sí. Perdón. Pero hablando de eso de la derivación y sabiendo el sistema público de Argentina, que es lento y que ambulancias no hay en muchos lados, y bueno, todo lo que nosotros sabemos, y que la realidad es que es verdad, hay que derivar bien a los pacientes, ¿hasta qué punto podemos esperar una derivación? O sea, yo le saco el laboratorio, me le vienen 80.000 blancos, le hago todo el medio interno, está estable, le pongo un plan, le pongo una vía, y me queda solo esperar la derivación. ¿Hasta cuánto espero? Porque sé de que horas, o te dicen no mañana, no mañana. Hasta lo que te haga falta. Es mucho más peligroso que vos mandes ese paciente con 80.000 blancos, o que vos lo tengas ahí, controlado, y que en el momento de que el radiooperador te dice, mirá, la derivación no va a salir hasta mañana porque no hay el lugar en ningún lado, vos agarres el teléfono estando en cualquier centro periférico y llames a la guardia de cualquiera de los hospitales que tenemos hematooncología y digas, che, tengo un nene con 5 hemoglobina, 80.000 blancos, ¿qué le voy haciendo? Bueno, mirá, ponele suero, hace esto, hace lo otro, porque no necesariamente por ahí uno se va a acordar de qué hacerle en ese momento, pero sí siempre está el recurso con el paciente asegurado de que en cuanto a su control vital lo tenés monitorizado, poder esperar la derivación y llamar para que te den una mano y decir, che, ¿qué hago? Tiene 80.000 blancos y 6 hemoglobinas. Se transfundía, no me acuerdo, sí, no. Siempre va a haber alguien más en ese centro de recepción, aunque no sea el oncólogo, puede ser el pediatra de los lugares donde habitualmente se reciben este tipo de pacientes, que te diga, mira, anda haciéndole esto, sacale las serologías, pero transfundilo, porque si no, no va a estar estable. Y siempre es mejor tenerlo hospitalizado, monitorizado como corresponde, que mandarlo en bondi, por más que esas 8 horas de tu guardia parezcan interminables. Para uno es un montón, pero este chico, si no hay blanco, su 4 hemoglobinas, no tiene que hacerlo, viene teniendo Totalmente. un proceso de un tiempo, digamos. Sí, pero ese 4 de hemoglobina cuando se pare no sale. Claro. Y vos no sabés cuándo va a pasar Claro, eso. Entonces eso es lo que nosotros nos podemos asegurar. No podemos saber para atrás qué fue, pero sí podemos saber que si lo dejamos librado a la decisión de los padres, por más que vos ya hayas hecho la notita, claramente es una mala praxis. Pero vos podés llamar y preguntar. Y también del otro lado te pueden decir, mirá, tiene 6 de hemoglobina, pero vos lo ves bien, lo ves estable. Si te sale la derivación en 3-4 horas, o que vos digas, no, mirá, la verdad es que el operador me dice que hasta 10-12 horas no sale, bueno, mirá, transfundilo, sacale antes una serología, después la pasamos, anda haciéndole esto, cultivalo, ponele antibióticos. Digamos, hay un montón de cosas que nosotros como pediatras somos los encargados en cualquier sala general, en cualquier guardia general, de poder hacer con herramientas sencillas, que no se necesita un hemato-oncólogo, se necesitan pediatras que piensen en esto. Sí, pasa que quizás los fines de semana acá, que hasta que el lunes venga y salga la PAM, no pasa nada. Clínicamente. Tal cual. ¿Y qué tienen? ¿Qué hacen en la sala? ¿Lo hidratan? ¿Qué hacen en el laboratorio?
lo controlan. No cambiaría tanto, o sea, el diagnóstico, sino Tal cual. Lo que sí manejas es el caso del paciente. Meli, le perdimos. Se fue. No, estoy acá, no sé si, no escuché porque estoy en la calle y se me corta. Ok. Porque no me quiero perder la clase, pero tenía que salir y se me corta un poquito. Bueno, ¿entendiste la respuesta? Sí, me quedó súper claro, súper clarísimo, y es esperar y comunicarme con un lugar que tenga más experiencia, si es que hay algo que, y aunque no tenga dudas, igual creo que llamaría por las dudas. Pero es que nadie te va a decir que no. A ningún lado que vos llames, alguien te va a decir que no, es al revés. Nos llama todo el tiempo de otros hospitales y nos dicen, bueno, pero, o que nosotros le decimos, mira, no lo traigas ahora porque no tenemos cama, tráelo mañana a la mañana. Bueno, pero de hoy a mañana a la mañana, ese niño seguramente va a estar más seguro y mejor atendido que si uno los deja dando vueltas con la noticia. Claro, perfecto. Nada más. De nada. Chao, las chicas. Gracias. Adiós.